Fue de la manera más impactante en plena calle en la ciudad de Parral que una madre se encontraba cara a cara con el asesino de su propio hijo. Ocurren en septiembre de este año. Héctor Riveros Retamal, condenado por los delitos de violación y homicidio de un niño de 13 años en el año 2000, gozaba de un permiso de salida. Fue en la calle que la madre del menor se encontraba con el asesino. Y así se enteraba que la condena que cumplía había sido modificada. Aquí se produce un doble efecto. Por un lado, la impotencia de la familia, de la madre, de encontrarse con este sujeto que ella creía privado de por vida por el crimen cometido. Y segundo, la amenaza cierta a su propia integridad, de su familia y para otras personas de la comunidad en Parral y en nuestro país que pueden verse expuestos a que un sujeto de estas características cometa un delito de la misma naturaleza por la cual está condenado. Desde la Fundación Amparo, que entregó apoyo legal a la familia, anunciaron que presentarán un recurso en contra de Gendarmería por el otorgamiento del beneficio a Riveros Retamal. Decisión administrativa que primero trasladó al condenado al Centro de Educación y Trabajo de Talca, recinto de régimen semiabierto. Esa es la falla de nuestro ordenamiento jurídico y de los procedimientos, cómo están operando, porque no sacamos nada con modificar la ley de libertad condicional si administrativamente un director de un penal puede trasladar a un sujeto de esta peligrosidad a un centro semiabierto y otorgarle en forma administrativa beneficios de salida al medio libre. De manera que ese error primario después fue corregido. Gendarmería se da cuenta del despropósito que significaba esto, corrige este error. En un comunicado, Gendarmería establece que en 2017, cuando ingresó al CET, el sujeto ha tenido una buena conducta, sin infracciones ni incumplimientos de sus obligaciones, por lo que fue accediendo progresivamente a beneficios intrapenitenciarios. Que desde el año 2017 se encuentra cumpliendo condena en el Centro de Estudio de Trabajo de la ciudad de Talca. En junio de este año, al revisar y reevaluar la estadía en dicha unidad y los beneficios intrapenitenciarios, la Dirección Regional canceló tal beneficio de salida y lo reingresó al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Talca. Fue este año que el imputado presentó la solicitud de libertad condicional, que finalmente fue rechazada tanto por la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Fue en esa instancia que Gendarmería decidió reevaluar la situación de Riveros Retamal y trasladarlo a la cárcel de Talca, perdiendo así todos los beneficios carcelarios. Contra esta decisión, la defensa del condenado interpuso un nuevo recurso de amparo, señalando que la medida de Gendarmería era ilegal y arbitraria. Este recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Talca y ratificado por la Corte Suprema, ordenando la restitución del amparado a su situación previa a la interposición del recurso, con lo que debió ser reingresado al Centro de Estudio y Trabajo, y se le debieron restituir sus permisos de salida por parte de Gendarmería de Chile, en estricto cumplimiento de lo instruido por los tribunales de justicia. Como lo escucha, finalmente el sujeto aún tiene sus permisos de salida. El informe de la institución sostenía que Riveros mantenía rasgos psicopáticos, además de un alto riesgo de reincidencia. Este crimen ocurre hace 20 años. A esa época se hicieron un examen psiquiátrico y este sujeto arrojó que era un psicópata con rasgos fríos, sin conciencia del daño que causa. Y resulta que 20 años después le realizan nuevos exámenes y se dan cuenta de los mismos rasgos. La psicopatía, la escasa compromiso con cualquier procedimiento de rehabilitación, la minimización del daño causado, el compromiso criminógeno y las posibilidades de reincidencia en materia de delitos sexuales. Pues las víctimas no tienen conocimiento de que esa persona está con beneficios de salida, que muchas veces esa persona sale a su casa y su casa queda cerca de las víctimas que lo condenaron ante la justicia. En este caso, en Parral, una persona condenada por un homicidio con violación de un menor, que tiene las penas más altas en nuestro sistema, esté con beneficio de salida, uno dice, bueno, ¿quién está administrando este beneficio? Lo hace Gendarmería. Beneficios o comisiones que otorgan libertades condicionales, como en el caso de Hugo Bustamante, hacen preguntarse si los sujetos que cometen este tipo de violentos delitos cumplen a cabalidad sus condenas. Pero acá hay un sistema que es una caja negra, que las víctimas no se enteran, que es poco transparente, y eso
da lugar a una discusión mayor. ¿Qué delitos queremos que tengan beneficio y cuáles delitos creemos que no tienen que tener beneficio? Porque cuando tienen ese beneficio finalmente van a salir en libertad antes de tiempo, antes de lo que señaló la condena, y van a exponer a inocentes, a personas chilenos y chilenas que son inocentes, que puedan ser víctimas también de un delito. El polémico beneficio que aún tiene a este sujeto andando libre por las calles de Parral en días dominicales e incluso salidas en la semana. Informe: bajo riesgo de reincidencia. Atención con esto. El informe psiquiátrico y psicológico de Riveros del Servicio Médico Legal de agosto del año 2001, cuando todo esto sucedió, y él tenía 25 años, concluye que no era un enajenado mental cuando ocurrieron los hechos. Se lo describe de origen modesto, solo llegó hasta sexto básico y por problemas económicos. Inició su vida laboral a los 12 años como temporero. Niega consumo de alcohol o drogas. Y también traumas en la infancia, en el área de sexual e inclinaciones pedofílicas. En el informe de postulación psicosocial de libertad condicional de Gendarmería de 2020, prácticamente 20 años después, ¿qué dice? Dice que hay un descenso en el nivel de riesgo de reincidencia delictual de alto a bajo. Además, todo esto debido a la intervención en el área educación-empleo, ya que finaliza estudios medios, fortalece hábitos laborales y participa en capacitaciones, así como a su participación en talleres de identidad delictual, de delitos sexuales, entre otros aspectos, por lo que se sugiere acceder al beneficio. Es decir, los informes hablan del año 2001 de una persona que era un psicópata, pero 19 años después, los programas de rehabilitación son un éxito, por lo cual su delictualidad bajaría de alto a bajo y se sugiere la libertad. Todo esto sin que la familia de la persona fallecida a cortos 13 años de manera macabrísima sepa que él anda suelto por la calle. Yo me pongo en los zapatos de la madre de este niño de 13 años que se topó 2 veces durante el mes de septiembre con este tipo en la calle. La impresión que tiene que haber vivido, la revictimización, la sensación de inseguridad, el no saber si la próxima puede ser ella, si puede querer recobrar venganza, anda a saber tú. Y acá nuevamente vemos que la víctima no es tomada en cuenta por la justicia. Claro. A ella nadie le informó, a ella nadie le dijo que este tipo tenía esta salida, que estaba en un centro semiabierto. Nadie. Ella se topa frente a frente, cara a cara, en la calle. Alguien que estaba condenado a presidio perpetuo, Claudio Rojas. Sí, bueno, la verdad es que aquí tenemos un problema de estructura legal, como explicaba el colega. Básicamente, estarían 2 regímenes cohabitando. Está el régimen de la ley propiamente tal, que es todo lo que tiene que ver con la condena, libertades condicionales, del decreto ley 321. Y otra cosa totalmente aparte es lo que tiene que ver con la ley que rige dentro de la cárcel, que en definitiva tiene que ver con el sistema administrativo con que se manejan las cárceles y que tiene que ver con los beneficios administrativos intrapenitenciarios, que son los que los reos van obteniendo por el hecho de mantener una buena conducta, ir avanzando en las calificaciones, ir obteniendo un perfeccionamiento técnico en algún acto oficio, y esto les va permitiendo acceder a beneficios, mayores días de visita, libertades de salidas dominicales e incluso a algunos otros tantos. La verdad es que la ley en sí no se mete dentro de la regulación y no establece que ciertos delitos o ciertas sanciones no van a gozar de beneficios intrapenitenciarios. La ley solamente llegó hasta la idea de que vamos a dejarlos en la cárcel. Sí, Claudio. Y dentro de la cárcel se verán por el reglamento administrativo del recinto penitenciario. Por lo tanto, ahí hay una separación. Te escucho, José. Sí, hoy día, el fin de semana, en La Tercera, escribía una columna súper interesante Paula Vial, que estuvo al frente de la Defensoría Penal Pública, abogada, ustedes la conocen, sí, de varios casos de connotación pública, y hablaba precisamente de la falta de los tribunales de ejecución, que lo hemos tocado aquí y ha habido, digamos, amplio debate en conversatorios respecto de la falta de los tribunales de ejecución y abogados de ejecución, porque en realidad el proceso penal no termina con la sentencia, o sea, en Chile termina con la sentencia, pero en estricto rigor no termina con la sentencia. No hay ni un organismo independiente que pertenezca de alguna u otra manera al Poder Judicial, pero que haga un seguimiento respecto de cómo esa sentencia se cumple, de si esa sentencia se acorta, si ese reo tiene posibilidades de ser excarcelado. Claro, todo eso está entregado a Gendarmería. Exactamente. Todo está en manos de Gendarmería, la evaluación, el seguimiento, el cumplimiento, todo está entregado a Gendarmería de forma administrativa. Por lo tanto, no hay un ente independiente, un tribunal de cumplimiento como existe en otros
otros países para los efectos de verificar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como Gendarmería tiene su propia normativa, tenemos dos mundos cohabitando acá. Pero, y eventualmente puede ocurrir esto. Claudio, estamos hablando de un hombre, o sea, que yo me pongo en el lugar de esa madre. También. O sea, es imposible no ponerse en su lugar y a su madre le liquidaron su vida de por vida. Entonces, por último, el consuelo, es que ni siquiera me da para hablar de consuelo, pero por último, algo de tranquilidad te da cuando se hace justicia y te dicen, este asesino, este hombre que le hizo esto a tu hijo, se va a podrir en la cárcel. O sea, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Imagínate lo que es para esa madre salir en Parral y topártelo 19 o 20 años después, topártelo y él viviendo en plena libertad cuando te destruyeron tu vida y la de tu hijo y la de toda tu familia. Entonces, por favor, dame una explicación. Yo entiendo el Código Penal, los tribunales, Gendarmería, pero algo, humanamente hablando, que tenga una explicación lógica para esto. ¿Viste la película El Chacal de Nahuel Toro? Sí. Ya, sí la vi, perfecto. pero siempre es el caso que siempre sacan a relucir cuando existen porque este tipo de situaciones. Porque no todo el mundo lee jurisprudencia judicial. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente Gendarmería, al lidiar con esta gente, con gente que para nosotros realmente cometió crímenes atroces, que no tiene posibilidad, Gendarmería vive con ellos. Y Gendarmería se da cuenta que a lo largo de 10, 15, 20 años las personas van evolucionando y que eventualmente los informes psicológicos van saliendo favorables, que el tipo efectivamente está mostrando elementos de resociabilización. Entonces Gendarmería dice, yo aquí lo que estoy la pega de ellos no es encerrarlo y sacarlos de la cárcel. La pega de Gendarmería en teoría es resociabilizarlo y darle las herramientas para Sí, claro, pero no se toma en cuenta la víctima. Ojo, que aquí en todo este proceso el protagonista es el delincuente, desde que tiene un abogado que lo va a defender, un defensor público, y la víctima, pucha, tiene que acudir al fiscal, que no es su abogado, sino que es del Ministerio Público, y si tiene buena situación o puede pagarlo o endeudarse el resto de sus días, va a poder tener un abogado particular. Entonces, el sistema entero está construido en torno al delincuente, y la víctima acá no importa nada y a nadie, porque estábamos hablando, claro, Gendarmería, por supuesto, va a querer reinsertar al tipo, pero ¿qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasó con la familia de la primera mujer de Hugo Bustamante? La pega de Gendarmería ya no es pegarle un tiro al reo. Es que ese es el problema, cuando derogan la pena de muerte. Sí, lo que pasa es que, Claudio, yo entiendo, pero el punto acá es, ¿para qué lo condenan a presidio perpetuo si el tipo se porta bien, nunca va a cumplir presidio perpetuo?